Muy buenas tardes, vamos a continuar con la clase. Vamos a resolver un ejercicio que está planteado como tarea dentro de la resolución de ejercicios mixtos. Voy a resolver el último ejercicio, el que es el ejercicio 6. Parece que es el que mayor complejidad tiene. Ya, el enunciado de este ejercicio es el mismo para todos los anteriores, pues debo determinar literal A, la resistencia equivalente. Debo determinar la corriente en cada resistor, el voltaje en cada resistor, el voltaje de la fuente, la corriente total y la potencia en la fuente. Listo, el circuito es el siguiente. Como podemos observar, tenemos algunos tipos de asociaciones. Para resolver este tipo de ejercicios, por lo general, lo que tenemos que hacer es ir reduciendo de la parte que está más amplia a finalizar con un solo resistor equivalente. Y una vez que yo tenga el resistor equivalente, voy a regresar hacia arriba, ¿no? Para poder determinar cada uno de los requerimientos del ejercicio. Listo, ¿ya? Entonces, hemos definido algunos nombrecitos. Sí, hemos definido algunos nombres como R1, R2, R3, R4, R5 y R6, ¿ya? Entonces vamos a empezar por determinar la R total o la equivalente. Entonces vamos a empezar como tal indicando que podríamos ir resolviendo el circuito por aquí, ¿no? Que tenemos un paralelo, ¿ya? Entonces a esto lo vamos a asociar de esta forma. Vamos a llamarle nuestro R paralelo, ¿ya? Y vamos a seguir redibujando el circuito más hacia abajo, ¿no? Listo. Ya, entonces continuemos redibujando, ¿no? Vamos a tratar de ocupar el mismo color negro, ¿ya? Entonces se va a mantener lo de arriba igual. Entonces vamos a tener lo siguiente, un resistor de 4 ohmios. Vamos a tener acá lo siguiente, un resistor acá, la R2 de 16 kilo ohmios. 16 kilo ohmios. Listo. Y aquí, como tal, tendría mi R paralelo, ¿no? Vamos a tratar de hacerle con otro color, que vendría a ser la R paralelo, que todavía no tengo como tal el valor. A ver, tratemos de hacer un poquito mejor el gráfico. Sí, perdón. A ver, vamos a tener lo siguiente. Resistor hasta el final. Aquí un resistor igual. Y aquí va a venir el resistor paralelo que estoy determinando, ¿no? Listo, aquí cerraríamos como tal igual el nodo. Y continuamos con la salida de ¿cuánto? De los 12 amperes. Como ven, no tengo entre el nodo A y el nodo B, que se entendería que es de estos, ¿no es cierto? El inicial y el final. No tengo como tal el valor de la fuente, pero eso lo voy a determinar. Pero en cambio tengo un dato importante, que son los 12 amperios que tanto ingresan como salen de los nodos, ¿no? Listo, vamos a seguir poniendo los valores. Este vendría a ser R6, que tiene 4 ohmios. Este viene a ser R2, que tiene 16 kilo ohmios. Este va a ser nuestra primera R paralelo que vamos a ir determinando, ¿ya? Pero ahorita vamos como tal el planteamiento haciendo la reducción nada más. Listo. Lo demás se mantiene igual, ¿sí? Tenemos la R6. Por aquí va a venir otro resistor. Este se llama R1 y ese valor de R1 son de 4 ohmios. Hasta ahí está muy similar, ¿no? Listo, me faltaría aquí extender el nodo A. Acá va a estar el nodo B. Y me faltaría para finalizar, es hasta este momento esa pequeña reducción.
lanzar el valor de esta resistencia, ¿no? Que va a estar como R4. Y va a cerrar aquí. Listo. Entonces este es el valor de R4 con 30 ohmios. Listo. Hasta ahí tenemos redibujado exactamente lo mismo. Lo único que hemos hecho es la reducción de este paralelo. Nos falta hacer el cálculo, sí, pero vamos a ir en este caso primero haciendo el planteamiento. Listo, a ver, revisemos por si acaso esté algo mal. Veo que sí está correcto. Quedaría ahora en serie esta R2 con la R paralelo, ¿sí? Y queda exactamente igual. Vamos reduciendo más el circuito. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Realizar esta asociación serie, ¿no? Ahora tengo una asociación serie entre R2 y la R paralelo. Vamos a llamarlo y vamos a ponerlo con otro colorcito. Vamos a poner de esta forma. Y a este le voy a llamar nuestro R serie, ¿sí? Y vamos a volver a redibujar el circuito. Entonces continuamos. Mantenemos lo de aquí igual. Una R6 de 4 ohmios. Mantengo acá. Hagámoslo un poco más abajo. Vamos a hacerlo. Ya, R6 de 4 ohmios. Y nos mantenemos con nuestra R2 de 16 kiloohmios. Perdón, aquí cometí un error. Ya está la asociación, ya solo me quedaría una, ¿no? Entonces simplemente pondríamos esa resistencia. Y vamos a tener nuestra R serie. Vamos a continuar con a ver, esperen un momento. Listo. Vamos a continuar. Ya. Entonces aquí vamos a ver que esto se reduce a lo siguiente. Aquí voy a seguir teniendo el nodo A, la resistencia y cierro de esta forma, ¿no? Y esta es la resistencia 1 de 4 ohms. Luego de ello, en este caso, vamos a jalar de acá la resistencia de 4 hasta acá. Y este sigue siendo la R4, que tiene un valor de 30 ohms. Y aquí tengo el nodo B. Por ahí sigue cruzando los 12 amperios, ¿no? Ese es el dato importante. Listo. Ahora, como podemos analizar, aquí podría, en este caso, asociar en paralelo. Vamos a ponerlo en naranja, aquí. Entonces, al de aquí, a estas dos, los vamos a asociar en un paralelo. Vamos a llamar nuestro R paralelo 1, ¿sí? Teníamos un R paralelo, ahora tenemos un R paralelo 1. Volviendo a redibujar, el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. R1 de 4 ohmios. Ese R entre R6 y R serie, ¿sí? Nos va a quedar ahora nuestra resistencia que les puse de color naranja, que va a ser nuestra R paralelo 1, ¿sí? Y cerramos nuevamente hasta aquí. Y acá tengo el nodo A. De aquí voy a conectar
la resistencia que me está quedando acá, que es la R4, que son 30 ohms. Y viene y cierra aquí. Y sigo teniendo el nodo B. Los sistemas eléctricos son los de cuarto base. Igual puede contestar, ¿no? Sí está respondiendo. A ver, ya, ahí está. Y aquí estamos en el nodo B. Listo. No, ya me dijeron que le dio ahí el... Como podemos ver aquí, ya se queda en serie R1 con el R paralelo 1. Vamos a cambiarle de color. Vamos a hacerle con verde. Y aquí tenemos un R serie. Entonces este vendría a ser nuestro R serie 1. ¿Ya? Entonces el circuito a la final nos va a quedar de esta forma. Este va a ser nuestro R serie 1 y va a quedar ahora en paralelo con nuestro R4 de 30 ohms. Y vamos a obtener nuevamente el nodo A y acá el nodo B. Y podemos observar que ya a la final nos queda simplemente un paralelo más, pero a esa ya podríamos llamarle nuestra R total. ¿Ya? Hasta ahí sería el análisis, pero vamos a ir detallando ya los cálculos, ¿no? Entonces entre estas dos ya vendría a ser un paralelo nada más y vamos a determinar como tal nuestro circuito total. Pongámosle con azul, dejémosle, ¿ya? Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Esta viene a ser nuestra R total y aquí vamos a tener nuestro nodo A y nuestro nodo B. Recordamos que como dato principal observamos que del nodo B sale 12 amperios. Eso quiere decir que por aquí tenemos circulando 12 amperios. Es el dato principal debido a que entre el nodo A y el nodo B no tengo una fuente de tensión. Pero para que se genere esa corriente de 12 amperios es lo que voy a determinar ahora, ¿no? Que vendría a ser el voltaje en la fuente. Y entonces voy a dibujar de esta forma. Podríamos ponerlo de esta forma. ¿Ya? La fuente de voltaje total que no tenemos, pero vamos a determinar porque por aquí circula los 12 amperios. ¿Ya? Porque por aquí debía circular 12 amperios. Listo. Entonces, ahora sí que ya tenemos como tal todo el planteamiento, vamos a seguir haciendo simplemente los cálculos para determinar la R total. Ahora sí. Entonces vamos a determinar, lo primero que vamos a hallar es nuestra R paralelo. Sí, nuestra R paralelo vamos a hacerla con el mismo color. Entonces tenemos la R paralelo. En este caso, que sería entre R3 y R5, ¿no? Podemos determinar con nuestra ecuación R3 por R5 dividido para R3 más R5. Eso va a ser igual a R3, tengo un valor de 6 ohmios, por R5, que tiene un valor de 3 ohms, dividido para la suma, ¿no? De 6 ohmios más 3 ohmios. A ver, perdón. Ya, ahí está. Vamos a resolver esto en la calculadora. Entonces en la calculadora vamos a ingresar
Arriba vamos a tener 6 por 3. Y eso lo vamos a dividir para 6 más 3. Me da un valor de 2 ohmios. Entonces esa R paralelo es de 2 ohmios. Listo. Entonces ya tengo ese R paralelo de 2 ohmios. Ahora la cuestión sería resolver el R serie. Entonces el R serie viene a ser la suma de R2 y la R paralelo determinada. La R serie va a ser igual a la R2 más la R paralelo. Entonces la R2 tiene un valor de 16 kiloohmios más el R paralelo son 2 ohmios. Entonces simplemente son 16.000 más 2. Entonces 16.000 o 16 exponente a la 3 más 2 ohmios me va a dar un valor de 16.002 ohmios. 16.002 ohmios. Ese es el valor de esta R serie. ¿Sí? Aquí tenemos 16.002 ohmios. Listo. Una vez que hayamos desarrollado eso, vamos a desarrollar el paralelo que tenemos. El siguiente paralelo es R paralelo 1. ¿Ya? R paralelo 1. Vamos a determinarlo. Igual, tengo dos valores, ¿no? Si gustan, podemos hacer la otra ecuación, que era la suma de los inversos. Entonces, el inverso de, en este caso, R6, más el inverso de RS. Ya, entonces vamos a tener 1 dividido para 1 sobre R6. R6 es 4 más 1 con, en este caso, nuestra R serie que ya determinamos, 16.002 ohmios. Eso nos va a dar un valor de, reemplazamos, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a hacer 4 elevado a la menos 1 más 16.002 a la menos 1. Todo esto a la menos 1 y es igual 3.99. Ese 3.99 aproximadamente es 4 ohmios, ¿no? Estos son 4 ohmios. Listo, el R paralelo 1, que ya lo hice con otro color, debía haberlo puesto naranja, sí, pero ese R paralelo 1 tiene un valor de 4 ohmios. Listo. Continuando con esa reducción, nos queda el siguiente circuito. Pero aquí yo tengo un R serie 1, ¿no? Con verdecito. Entonces vamos a hacerle con el color. El R serie 1 va a ser igual a la suma, en este caso, de esta R1 más el R paralelo 1. R paralelo 1. ¿Ya? Reemplazando valores, vamos a tener lo siguiente. R1 tiene 4 ohms y el R paralelo 1 son 4 ohmios. Entonces vamos a tener 4 y 4, 8 ohmios. Listo. Entonces este R serie 1 tiene 8 ohmios. Listo. Entonces yo tengo un paralelo más para finalizar esto, ¿no? Simplemente nos quedaría resolver este R serie 1 con R4 en paralelo y ese ya vendría a ser el valor de la R total. Entonces la R total va a ser el paralelo. Vamos a resolverla con la suma de los inversos. Sería 1 sobre R serie 1 más 1 sobre R4. Esto vendría a ser igual a 1 dividido para el inverso de la R serie 1. R serie 1 son 8 ohmios. Más el inverso de R4. El R4 es 30 ohms. Resolviendo en la calculadora,
obtenemos lo siguiente. La suma de los inversos sería 8 elevado a la menos 1 más 30 elevado a la menos 1, y todo esto elevado a la menos 1 me da un valor de 6.31 ohmios, aproximando 6.32 ohmios. 6.32 ohmios. Hasta ahí ya tendría el valor de la resistencia total equivalente de este ejercicio, 6.32 ohmios. Con lo cual hemos resuelto de momento el literal A, la resistencia equivalente a los puntos de la fuente. Entonces ya tengo el valor de la R equivalente, que es de 6.32 ohmios. Como dato importante, ¿no es cierto?, tenía el valor de la corriente, lo que no tengo es el valor del voltaje. Entonces vamos a ponerle aquí como tal. Todo esto lo he utilizado para determinar, en este caso, o mejor pongámosle simplemente abajo, el resultado de el literal A. Este es el literal A. ¿Sí? Listo, esto es el literal A. Vamos con los siguientes literales. Debo determinar las corrientes de cada resistor, pero para eso voy a ir subiendo desde abajo, ¿no? Para ello lo que necesito primerito es el voltaje en la fuente. Listo, si acá tengo este tipo de circuito, voy a aplicar la ley de Ohm. Vamos a continuar desde aquí, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de Ohm, vamos a resolver el literal D. Ocupando la ley de Ohm, en el circuito de la R total, el voltaje total va a ser igual a la intensidad total que circula por, en este caso, los 12 amperios por la R total. Listo, mi voltaje total va a ser igual a los 12 amperios multiplicados por la R total, que son los 6.32 ohmios, dándonos como resultado 12 amperios multiplicado por 6.32, 75.84 voltios. 5.84 voltios. Listo, esa sería la respuesta D, que me pedí el voltaje total. Sí, ese voltaje total ya le puedo, en este caso, poner el valor, ¿no? El valor ha sido de 75.84 voltios. Listo. Ahora sí, desde abajo puedo ir subiendo hacia arriba con los niveles para ir determinando cada una de las corrientes, ¿no? Vamos a ir aplicando tanto las leyes de voltaje y de corriente de Kirchhoff para poder ir determinando todos los voltajes y todas las corrientes, ¿ya? Justamente, ¿no? Aquí tenemos los 12 amperios saliendo de este nodo. Entonces, entendemos, ¿no es cierto?, que tenemos una fuente por la cual está circulando de 75.84 voltios, lo cual ocasiona que circule del nodo A al nodo B una corriente de 12 amperios. Entonces, esos amperios en el ejercicio se entiende de esta forma. Por aquí va 12 amperios, se divide en esta corriente de aquí, en la de acá, y nuevamente al sumarse acá deben seguir saliendo los 12 amperios. Entonces vamos a darle unos nombrecitos aquí a la corriente y vamos a llamar a esto como nuestra I serie 1, y acá vamos a determinar nuestra I4, ¿ya? Recuerden que nos pedían las corrientes de todos los resistores, ¿no? Entonces vamos a determinar. Aquí ya tenemos la fuente, la tensión. Como podemos observar, es un circuito que está en paralelo, ¿sí? Como resolví al final, la R total es un paralelo. Por ende, esta R total contiene a estas dos resistencias que están en paralelo, con lo cual yo puedo indicar que el voltaje, ¿sí?, total de la fuente también es igual al voltaje, en este caso, de la resistencia 4, y también es igual
al voltaje de nuestra R serie 1 y ese voltaje es de 75.84 voltios, ¿sí? En este caso ya como respuesta tenemos el primer voltaje, en este caso de la resistencia 4. Vamos a tratar de englobar esto. ¿Ya? Listo. Tenemos una de las primeras respuestas. ¿Ya? Entonces, como yo tengo el voltaje de R4 y de R serie 1, también puedo hallar las intensidades. Entonces podría, por ley de Ohm, determinar la intensidad 4. La intensidad 4, por ley de Ohm, sería al voltaje que circula por, en este caso I4, que vendría a ser la R4, y que es este valor, dividido para el valor de R4. Entonces yo tendría que dividir los 75.84 voltios dividido para R4. R4 tiene un valor de 30 ohmios. Listo. Listo. Resolviendo. 75.84 dividido para 30 ohmios. Me da un valor de 2.53 voltios. Perdón, amperios, ¿no? Es corriente. Sí, la I serie 1. Perdón, la I4, ¿no? Sería 2.528 amperios. Recordemos que esa también es respuesta, ¿no? Porque nos estaba pidiendo voy a subrayar, ya que nos estaba pidiendo tanto los voltajes como las corrientes en cada resistor, ¿ya? Ese vendría a ser la corriente I4. Vamos a determinar la corriente I serie 1. La corriente I serie 1 va a ser igual, aplicando la misma ley, ¿no es cierto?, el voltaje que cae en R serie 1. Y como vemos es el mismo voltaje, ¿verdad? Porque está en paralelo, dividido para R serie 1, que vienen a ser 8 ohmios. Entonces reemplazamos, tendría lo mismo, ¿no? 75.84 voltios dividido para R serie 1, 8 ohmios. Listo. 75.84 voy a dividir para 8 ohmios, me da un valor de 9.48 amperios. 9 9.48 amperios. Listo. Esa respuesta como tal no es en sí de una sola resistencia, ¿no? Pero hay que analizarlo, que está contenido dentro del R serie 1. El R serie 1 es la asociación de R1 y R paralelo 1, con lo cual yo estaría obteniendo en este caso el valor de esa corriente, ¿no? Si yo sigo redibujando, voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí la misma I serie 1. La misma I serie 1 es en este caso la corriente en R1 y en R paralelo 1, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Podemos llamarlo, se me ocurre aquí,
I serie 1, perdón, I1, y que es la IR paralelo 1, ¿no? Que es exactamente la misma. Ahora tratemos de hacer un solo gráfico de esto. Listo. Y vamos a indicarlo de esta forma, que la corriente serie 1 es la misma corriente en R1 y es la misma corriente, en este caso la I para R paralelo 1, ¿sí? Es las mismas corrientes, ¿sí? Esos 948 amperios ya me estaría dando el valor de la R1, ¿ya? Entonces aquí podemos definir de esta forma. Vamos, la I1 es igual a la I serie 1 y también es igual a la I R paralelo 1 es igual a los 9.48 amperios. Listo. Vamos a hacerle un recuadrito a esto. Perdón, ya me salió. Vamos a hacer así. Ya. Entonces I1, ya tengo el valor de I1, ya tengo el valor de I4, tengo el valor de R4, ¿sí? Y vamos a continuar. Ya tengo esos valores, ¿no? Por aquí circula, podríamos poner, pero voy a sobrecargar mucho el gráfico, ¿no? Por aquí circula 948 amperios, 9.48 amperios, y en I4 circula 2.528 amperios. Listo. Esta es la misma corriente, ¿verdad?, que circula aquí. Por aquí está circulando los 948 948 amperios, ¿ya? La I4 es lo que ya tenemos, ¿no? Ahí mismo, ¿ya? Y así vamos subiendo más arriba hasta determinar todas las corrientes y voltajes. Listo. Tenemos hasta esas corrientes. Vamos a determinar voltajes ahora. Vamos a determinar el voltaje aquí y aquí, ¿no? Ya que el voltaje que tenemos acá de 7584, que está aquí, es el mismo para estas dos, pero la R serie contiene a R1 y R paralelo 1. Entonces aquí no podemos decir que la tensión de R1 es la misma de R paralelo 1, porque está en serie. Eso quiere decir que aquí tenemos una caída de tensión. Pero como ya tenemos la corriente, podemos determinar ahora sí el valor del voltaje en R1, ¿sí? Vamos a determinar el valor del voltaje en R1. El voltaje en R1 aquí posiblemente sería mejor ponerle IR1, ahí está mejor. Ya, listo. El voltaje en R1 sería analizar qué corriente está circulando por aquí. Pues la IR1, y ya definimos que IR1 es 948. Sería IR1 por el valor de R1. Entonces el valor de este voltaje sería multiplicando los 948 de corriente que obtuvimos
por el valor de la R1. R1 tiene un valor, perdón, de 4 ohmios. Por 4 me va a dar un voltaje de 37.92 voltios. 37.92 voltios. Listo. Ese ya vendría a ser otro resultado, el voltaje en R1. Perdón. Ya tenemos el voltaje en R1. Ya tenemos el voltaje aquí. Me faltaría determinar el voltaje en R paralelo 1, que también son 4 ohmios. Entonces, como son 4 ohmios, eso quiere decir que en este caso de los 7584 que hay de aquí a acá, la mitad se queda aquí y la otra mitad acá. Entonces podríamos decir rápidamente, o si quisieran calcular, va a dar igual, ¿no es cierto? Calculemos mejor el voltaje en R paralelo 1, está con naranja. ¿Ya? Entonces el voltaje en R paralelo 1 es igual a esa misma corriente que está circulando, la corriente en R paralelo 1, ¿sí?, por el valor de la R paralelo 1, por el valor de la R paralelo 1. El valor va a ser igual, ¿no es cierto?, los 9.48 amperios por el valor de la R paralelo 1, que son los 4 ohmios, y voy a llegar al mismo valor, ¿no? 37.92 voltios. Si yo sumo esas dos caídas de tensión, voy a llegar al voltaje total que tenía en la R serie 1, ¿no? O de aquí a acá, ¿ya? Entonces 37.92, si lo multiplico por 2, voy a obtener los 75.84, ¿ya? Entonces de esa forma ya tengo los voltajes, tengo la corriente en R1 y tengo el voltaje en R1, pero ya tengo igual la corriente en R paralelo 1, ¿sí? Pero en R paralelo 1, como podemos observar, ya ahora tengo el voltaje. Con ese voltaje voy a determinar la corriente que se va por aquí y por acá. Entonces ahí subimos un escalón más. Entonces vamos acá, dibujémosle con un rojo, ¿ya? Entonces aquí va a haber una corriente R6, ¿sí? Y también vamos a tener una corriente R5, ¿sí? Pero yo ya tengo el voltaje en la R paralelo, ¿no? El voltaje en R paralelo, como podemos observar, ¿sí?, en R paralelo 1 ya tengo ese voltaje. Como está en paralelo estas dos, es el mismo voltaje. Entonces el voltaje en R paralelo 1 es el voltaje en R6 y en R5. Listo. El voltaje, pongámoslo aquí, el voltaje en R paralelo 1, por lo que está en paralelo, es igual al voltaje en R6 y también es igual al voltaje en R5. Y ya es respuesta, que es 37.92 voltios. Listo. Vamos a hacerle un recuadrito para indicar que es respuesta. Pues vamos a tener esto. ¿Sí? A ver. Ya, ahí. Listo. Bueno, no se dibujó bonito,
Pero bueno, ya ese es el voltaje en R paralelo 1, el voltaje en R6 y en R5, justamente, ¿no? Porque determiné el voltaje, tenía el voltaje completo aquí, que era lo de la fuente, porque está en paralelo, se dividió en la mitad, porque aquí tengo 4 ohmios y 4 ohmios, y este voltaje de aquí es el mismo voltaje tanto de R6 como de R5. Con ese voltaje yo puedo determinar ya la corriente R6 y R5. Entonces vamos a determinar esas corrientes. Entonces la corriente IR6 va a ser igual por ley de Ohm al voltaje en R6, que ya lo tengo, dividido por el valor de R6. El voltaje en R6 son los 37.92 voltios divididos para el valor de R6. R6 tiene un valor de 4 ohmios. R6 tiene un valor de 4 ohmios. Con ello vamos a dividir los 37.92 dividido para 4 ohmios. Me da un valor de 9.48 amperios. 9.48 amperios. 9.48 amperios. Listo, ya tengo otro resultado que viene a ser la corriente en 6. Vamos si me deja hacer el recuadrito. ¿Ya? No me dejó, perdón. Ya no me deja. Pero bueno, ya. Ese viene a ser la IR6. Vamos con IR5, el mismo proceso, porque el mismo voltaje es el mismo, ¿verdad? Voltaje en R5 dividido para la R5. El voltaje sigue siendo los mismos, 37.92 sobre la resistencia. Como vimos, esta resistencia era de 16.002 ohmios, ¿no? La R5. Perdón, la R serie. A ver, aquí tengo un pequeño error, mil disculpas, ¿no? Este no es R5, es la R serie. ¿Ya? R serie. Entonces aquí la R serie. Y aquí también tendría un error, ¿no? No sería la R6. Perdón, la R5 sería la R serie. ¿Ya? R6, esta es la R serie, mil disculpas, ya, y ese valor era de, tengo un valor de 16.002 ohmios, 16.002 ohmios, entonces el voltaje, la corriente en serie va a ser igual a 37.92 dividido para 16002, me va a dar una corriente de 2.37 miliamperios. 2.37 miliamperios. Listo. Este es IR serie. ¿Ya? Entonces por aquí tengo que circula 948 amperios. ¿Sí? Y de ahí se divide en la IR serie 1. Perdón, en la IR serie simplemente 237 miliamperios y 948 amperios. Listo, ya tengo estas corrientes. Ya tengo el voltaje, pero esta corriente es importante porque esta IR serie es la misma corriente que yo voy a tener acá.
Entonces acá tengo la IR serie. Aquí. Entonces la IR serie. ¿Sí? Esa IR serie ya la tengo y con ello puedo definir en este caso el voltaje aquí y el voltaje acá. Listo. Vamos con el voltaje en R2. El voltaje en R2, tengo una resistencia de 16 kilo ohmios. Entonces el voltaje en R2 va a ser igual a lo siguiente, ¿no? El voltaje en R2 a la corriente que circula por R2 por el valor de R2, pero fijémonos qué corriente circula por R2. Circula IR serie. Entonces vamos a definir esta relación. IR serie es IR2 y es la IR paralelo. Antes de definir esto, la relación dice que la I serie, perdón, voy a regresar, es la IR serie, es IR2, IR serie, la IR serie es igual a la IR2 y también es igual a la IR paralelo, ¿ya? Y ese valor es el de 2.37 miliamperios. Y esa es respuesta, ¿no? Porque ya tendríamos el valor de IR2. ¿Sí? Listo. Con ese valor yo puedo determinar el voltaje de R2. Voltaje en R2, por ley de Ohm, sería IR2 por el valor de R2. Entonces la corriente IR2 son 2.37 miliamperios. Voy a multiplicar por el valor de R2. R2 tiene un valor de 16 kilo ohmios, ¿sí? 16.000 ohmios, ¿ya? Por 16 kilo ohmios. Entonces el voltaje en R2 va a ser igual al valor que yo tenía multiplicado por 16 exponente a la 3. Me va a dar 37.91 voltios, 31.92 aproximadamente. Tengo 37.92 voltios. También es resultado, el voltaje en R2 es resultado. ¿Ya? Voltaje en R2, 37.92 voltios. Listo, ese voltaje es el de aquí. Ahora me toca determinar el voltaje en la R paralelo. ¿Por qué es importante determinar el voltaje aquí? Porque como hay un paralelo, ese voltaje va a ser el mismo de estas dos. Y con eso ya nos acercaríamos, ¿no?, a finalizar el ejercicio. Listo, el voltaje en R paralelo 2, en R paralelo, perdón, va a ser igual a esta corriente por el valor de la R paralelo. Entonces, continuamos. El voltaje paralelo 2 en la R paralelo sería igual a la corriente que circula en la R paralelo por el valor de la R paralelo. Entonces tenemos lo siguiente: la corriente paralelo, R paralelo, es un valor de 2.37 miliamperios, ¿sí?, multiplicado por el valor de la R paralelo. La R paralelo, si recordamos, era 2 ohmios. Vamos a regresar para observarla. Si la R paralelo hemos determinado que tiene un valor de 2 ohmios.
Listo. Entonces, resolviendo como tal, sería 2.37 exponente a la menos 3. Eso lo voy a multiplicar por 2. Me va a dar un valor de 4.74 milivoltios, ¿no? Un valor bastante bajito, ¿no? 4.74 milivoltios. 4.74 milivoltios. ¿Ya? Y aquí hay que tener presente algo, ¿no? Como ya determiné el voltaje en R2, el voltaje en la R paralelo viene a ser el voltaje que contiene a las resistencias del R paralelo. El R paralelo está contenido en R3 y R5. Ya determiné entonces este voltaje. Me faltaría hallar las corrientes, ¿no? Pero ya puedo determinar de acuerdo a ello. Entonces, esto también puedo poner de esta forma, que es igual al voltaje en la R, perdón, me olvido, me parece que era la R3 y la R5, ¿no? Entre R3 y R5, ¿ya? Listo. Voltaje en la R3 y el voltaje en la R5, que es de este valor. Ya tengo el voltaje aquí y también tengo el voltaje en R5. Listo. Listo. Entonces ya tengo esos voltajes. Como tengo este voltaje, tengo los voltajes de aquí y puedo tener las corrientes de acá, ¿no? Como podemos ver, hasta aquí circula R serie. ¿Sí? Hasta aquí es R serie, pero aquí se va a dividir en otras dos corrientes, ¿no? Tratemos de ilustrar eso. Por aquí sigue circulando nuestra I R serie, pero aquí se va a dividir en una corriente y acá en otra corriente. Aquí va a ser I3 y aquí va a ser nuestra I5, ¿ya? Pero para determinar estas corrientes simplemente necesito, como ya tengo el voltaje de aquí, simplemente por ley de Ohm, intensidad de voltaje sobre resistencia, ya puedo determinar I3 e I5. Entonces I3 sería igual al voltaje en R3 sobre R3, la intensidad 3. El voltaje en R3 ya definimos que es el de R5 y es 4.74 milivoltios o por 10 a la menos 3, ¿verdad? Dividido para R3. Regresamos a ver cuál es el valor de R3. El valor de R3 es de 6 ohmios. 6 ohmios. Valor de 6 ohmios. Realizamos 474 por 10 a la menos 3 dividido para 6. Tengo una corriente de 7.9 por 10 a la menos 4 amperios. 7.9 por 10 a la menos 4. 7.9 por 10 a la menos 4 amperios. Listo, esa es una respuesta de la IR3, perdón, ¿no? IR3. Listo. Y con ello también podemos determinar la I en R5, que sería el voltaje en R5 sobre el valor de la R5. El voltaje va a ser el mismo porque están en paralelo, entonces sería 4.74 milivoltios dividido para el valor de R5. R5 tiene un valor de 3 ohmios. Sí, un valor de 3 ohmios. Un valor de 3 ohmios. Resolvemos eso en la calculadora. Sería 4.74 exponente a la menos 3 y todo eso lo vamos a dividir para 3 ohmios. Me va a dar un valor de corriente de 1.58 miliamperios. 1.58
miliamperios. Y listo, tendría la corriente de R5. Ya tengo I3, ya tengo IR5, ya tengo los voltajes. Pensaría que ya con eso finalicé todo el circuito, porque ya tengo corrientes, tengo voltajes, determiné la corriente, determiné estas corrientes y a ver, la de R6 ya terminé en R6. Sí, aquí está, es 948 amperios. IR6. IR6. Aquí está IR6. Ya lo determiné. IR6, en este caso, podemos verla acá, ¿no? Me faltaría dibujar para ilustrarles como tal. Aquí vamos a tener nuestra IR6 que ya está determinada. IR6, perfecto. Ya tengo IR, listo. Ya tengo el voltaje también ahí. En R1, regresemos con la corriente. Y en R serie 1 es 948 amperios. ¿Sí? Por aquí va a ir 9.48 amperios, de los cuales se van a dividir, ¿no? Entre IR serie y IR serie y IR6. La corriente 6, revisemos, era 948 amperios. ¿Sí? Eso es lo que se va a dividir entre esas dos, ¿no? Y la R4 también ya tenía el valor, ¿no? Es 2.528. Por aquí va R4. Y en R4 sí, por aquí va nuestra IR4. Perdón, consume bastante recursos la pizarra, ¿no? Y haciendo la grabación igual. Entonces aquí está nuestra IR4. Igual también por aquí estaría nuestra IR4. Sí, y acá igual. Aquí está viniendo así nuestra IR4. Por acá está yendo nuestra IR1, que ya tenemos el valor. Y ahí se divide en R6 y R5. Y a la final acá debe salir ¿cuánto? 12 amperios. ¿Ya? Ahí está todas, ¿no? Por aquí iría la I serie IR1. Por aquí iría la IR4. Sí, y por aquí va nuestra IR6. Aquí va nuestra IR6. Por aquí va IR5, se divide en IR3 y en IR5. Y con eso ya tenemos absolutamente todas las corrientes. Ya, para no cargar más tiempo en el video, hasta ahí terminaríamos. Ya les paso como tal cargar el video y también ya todo esto de los cálculos, ¿no? Hasta ahí nos quedamos en la clase de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.